Muy buenos días, familia. Que seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo, estudiando y aprendiendo sobre la bendita y poderosa palabra del Señor. Saben que estamos metidos en el estudio de Mateo. Doy por hecho que todos o prácticamente todos se deberían haber leído este evangelio, pero qué bueno saber que esta palabra, este libro, no es un libro cualquiera. La Biblia dice de sí misma que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira, da igual si te has leído este evangelio 10 veces, 100 veces o 1000 veces. Es más, da igual que te lo sepas de memoria. Estoy plenamente convencido que cada vez que tú te enfrentas a algún versículo de este evangelio, alguna porción, algún capítulo, hay algo nuevo que Dios quiere enseñarte. Porque esta palabra está viva, no se ha quedado obsoleta, no está muerta, no son palabras huecas y vacías. Es un libro que tiene vida, que el Espíritu Santo cada vez que nosotros lo leemos nos guía hacia toda verdad, que es Jesús. Por lo tanto, da igual si te has leído este versículo 1.000.000 de veces, da lo mismo. Dale la oportunidad al Señor para que pueda enseñarte algo nuevo en el día de hoy. Y así nos vamos al capítulo 18 y versículo 31 de este Evangelio de Mateo, que nos dice así la palabra. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ya hemos visto gran parte de esta parábola, donde, hemos podido ver a un hombre al que le ha sido perdonada una deuda inmensa, una deuda exagerada, una deuda que era totalmente impagable. Pero sin embargo, a este hombre también había otra persona que le debía una deuda muy pequeña en comparación. Pero sin embargo no estuvo dispuesto a perdonarle, sino que le metió en la cárcel hasta que pagase todo ese dinero que le debía. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que como bien dice la Biblia, allí en el precioso Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 y en el versículo 17, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lo que este versículo nos quiere transmitir es que al final, tarde o temprano, todas las cosas se saben. Todas las cosas que se hacen en lo oculto, al final salen a la luz. Este hombre pensó que el rey, que a él sí le perdonó la deuda, nunca se iba a enterar de lo ocurrido. Pero sin embargo no fue así. Este versículo de esta mañana nos enseña que sus consiervos lo vieron todo. Y entonces fueron y le dijeron al rey todo lo que había ocurrido. Hace tiempo, una persona hablando sobre esta parábola, hablaba de estos consiervos, de estos personajes, como unas personas chismosas. O como decimos aquí en España, como si fueran unos hombres chivatos. Decía que ellos se entrometieron en lo que no debían y entonces fueron al rey a contarle el chisme. Pero mira, créeme que para nada esto es así, ¿eh? En esta parábola, Jesús no intenta dejar mal a estos hombres, sino, escúchame, más bien todo lo contrario. Porque antes de que el versículo nos diga que ellos fueron a decirle todo a su Señor, primeramente nos dice que ellos se entristecieron mucho. Y es que no es para menos, ¿verdad? Cuando tú ves a una persona que no quiere perdonar, cuando tú ves a una persona, a un consiervo que actúa bajo la ira, bajo el enojo, bajo la rabia y no quiere perdonar, eso es algo que nos causa dolor, es algo que debería entristecernos y mucho. Si tú ves a un hermano tuyo, a un consiervo tuyo, no perdonar a alguien y no sientes nada, no te produce dolor, creo que también en tu corazón hay algo que no está bien. Un corazón sano se entristece al ver que uno de los nuestros no quiere perdonar. La Biblia enseña a través del apóstol Pablo, en esa carta que le escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con aquellos que lloran. Nosotros tenemos que ser sensibles hacia nuestros hermanos.
Por eso creo que Jesús quiso resaltar aquí que estos consiervos se entristecieron mucho. Ahora bien, ellos no solamente fueron tocados emocionalmente, no solamente fueron entristecidos, sino que también actuaron. ¿Y cómo actuaron ellos? El versículo nos dice claramente que ellos fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender aquí de este versículo? Que a veces nosotros no somos ni los que tenemos que ser perdonados, ni los que tenemos que perdonar. Pero aún así, como consiervos que somos todos, como hermanos que todos somos en el Señor, todos tenemos una misma responsabilidad. Me explico. Quizá tú no tengas que perdonar a nadie, pero si ves que un hermano tuyo de la iglesia, un consiervo, sí tiene que perdonar algo o a alguien y no lo hace, tienes que ir a tu Señor a contarle todo lo que está sucediendo. En otras palabras, tienes que ir a orar al Señor por esta situación. Si Dios te ha permitido ser conocedor de una situación similar a la de esta parábola, no es para que seas un espectador más, sino que Dios quiere que tú puedas orar por esa situación. Creo que en todos los devocionales, que llevamos tratando este asunto del perdón, creo que estoy haciendo mucho énfasis en que es cierto que a veces perdonar cuesta. Lo decíamos ayer lunes también. Hay ciertas circunstancias que las personas vivimos, que no son fáciles de perdonar, por más cristianos que seamos. Y quizá no es tanto por lo que nos han hecho, sino por quién nos lo ha hecho. No es lo mismo que un desconocido haga algo contra ti que haya sido una persona en la que amabas y confiabas. El rey David, cuando escribió el Salmo 41, allí en el versículo 9 dice que aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, en el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Por eso repito que a veces no es tanto lo que nos han hecho, sino la persona que nos lo ha hecho. Y como hay situaciones duras, desafiantes y muy complicadas de perdonar, es aquí donde entran entonces las oraciones de nuestros consiervos. La Biblia dice en ese versículo que todos conocemos, que se encuentra en la carta de Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene poder. Y cuando nosotros vamos a contar cualquier situación a nuestro Señor, esa oración puede mucho. Así que este mensaje en esta ocasión no va dirigido ni para los que tienen que pedir perdón y tampoco va dirigido para los que tienen que perdonar algo, sino para aquellos que lo que tienen que hacer es orar para que alguna persona pueda adquirir la valentía de perdonar. Creo que todos conocemos gente a nuestro alrededor, consiervos, que han sufrido algún daño, que han sufrido alguna traición o cualquier tipo de ofensa y no quieren perdonar. Y eso nos tiene que entristecer primeramente. Pero a la vez también tenemos que llevar esa situación a nuestro Rey, a nuestro Señor. Mira, entiende algo. La iglesia no es un lugar donde unos desconocidos nos congregamos allí para adorar al mismo Dios, sino que la iglesia es ese lugar donde todos los hijos de Dios nos reunimos para adorar a nuestro Padre. Y como entonces tenemos esa familiaridad de hermanos, es por eso que tenemos que orar unos por otros. Y cuando uno no tiene el valor, cuando uno no encuentra las fuerzas de perdonar, es entonces cuando los consiervos entramos en acción y comenzamos a orar. Comenzamos a ir a nuestro Rey, a contarle todo, a orar a nuestro Dios. Para que, como dice la palabra allí en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 13, para que Dios pueda producir en esa persona el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros oramos en el nombre de Jesús
para que esa persona encuentre las fuerzas para que pueda entonces decidir perdonar de una vez por todas. Estos personajes que salen en el versículo de esta mañana, que fueron y le refirieron todo a su Señor, no son los malos de esta historia, ni mucho menos, no son los chivatos, no son los chismosos, todo lo contrario. Estos hombres representan la unidad que tiene que haber en el cuerpo de Cristo. Esa unidad que, como el apóstol Pablo también enseñó en esa primera carta que le escribe a la iglesia de los Corintios, allí en el capítulo 12 y en el versículo 26, que dice que cuando un miembro padece, entonces todos los demás también nos tenemos que doler con él. La iglesia no existe solamente para reunirnos los domingos y para que allí cantemos 4 canciones, 4 alabanzas y que podamos escuchar una misma predicación. No. La iglesia está para ayudarnos los unos a los otros, para protegernos. La iglesia está para bendecirnos, para levantarnos, para que, como también dice el apóstol Pablo en esa primera carta que le escribe a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 14, para que nosotros podamos alimentar a los de poco ánimo, para que nosotros podamos sostener a los débiles y para que nosotros seamos pacientes para con todos. Así que oremos los unos por los otros. Levantemos un clamor por aquellos que no quieren perdonar, por aquellos que, por la razón que sea, no encuentran las fuerzas para poder perdonar a la persona que le ha hecho el daño. Actuemos, por tanto, como lo que somos, un mismo cuerpo. Y escucha, no cualquier cuerpo, sino que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a obrar conforme al versículo de hoy. Hoy no vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, ya lo hemos hecho. Si tú todavía tienes que seguir orando en esta dirección, hazlo. Hoy nosotros no es que vamos a perdonar, ni vamos a pedir perdón. Hoy vamos a actuar como estos hombres. Hoy vamos a orar por aquellos que todavía no han perdonado. Vamos a interceder por ellos. Vamos a ir, como hicieron ellos, delante del Rey a contarles todo lo que está sucediendo. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es infinita con nosotros. Cada mañana encontramos en ti una misericordia nueva. Señor, en esta ocasión queremos interceder por todos aquellos consiervos nuestros, por nuestros hermanos, Señor, que están pasando situaciones difíciles, que no encuentran las fuerzas, que por alguna razón todavía no están preparados para perdonar. Señor, venimos delante de ti para contarte todo lo que está pasando. Tú ya lo sabes. Tú lo sabes todo, mi Dios. Tu sabiduría es infinita. Pero nosotros queremos orar por nuestros hermanos, por aquellos que de momento no quieren, no pueden perdonar, para que tú les des fuerza, les des sabiduría, para que tú toques sus vidas, sus corazones y ellos quieran y puedan perdonar. Oramos por ellos, Señor, para que tú pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias, mi Dios, porque para eso tú has creado la iglesia, para ayudarnos los unos a los otros, para amarnos los unos por los otros, para orar los unos por los otros. Y así hacemos, Señor. Cuando una persona no puede, los demás le ayudamos también en oración. Gracias, mi Dios, por este día. Bendícenos grandemente, que podamos ver tu mano en todo aquello que vayamos a hacer. Acompáñanos, Señor, y no nos dejes sueltos nunca. No nos sueltes de la mano nunca, Señor. Como dijo Moisés, si tu presencia no viene con nosotros, no queremos seguir avanzando. Pero sabemos que tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el último día del mundo, Señor. Gracias te damos, te amamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, y así vamos a poder continuar estudiando la palabra del Señor. Dios te bendiga.